Hola, soy María José Moreno, psicóloga clínica de Alimenta, y en este vídeo os voy a hablar de atracones. Si tienes atracones, posiblemente hayas buscado información en distintas fuentes y te hayas encontrado desorientado porque hay distintas opiniones al respecto. Esto quizás haya hecho que hayas acabado resignándote a tener este tipo de problema y no buscar solución, pero yo intentaré que con la información que te voy a dar, animarte a superarlo. Un atracón viene definido por dos características importantes. Una de ellas es comer una gran cantidad de comida, que es mayor de la que comería una persona cualquiera en circunstancias similares. Y una segunda característica, que es la más importante, es el descontrol. Es decir, que la persona que se da un atracón lo hace porque no puede parar de hacerlo. Se ve a sí misma comiendo, quiere parar y no puede. Y esto es lo que determina que se mantenga la enfermedad. La manera característica de darse un atracón es con alimentos que uno tiene prohibidos o que tiende a evitar, como suelen ser los hidratos de carbono, los dulces y la grasa. El alimento se come a grandes bocados y se mastica poco, más bien se engulle que se mastica. Y mientras esto está pasando, la persona siente mucha ansiedad, se va sintiendo cada vez peor. Y cuando ha finalizado, se siente culpable, triste y deprimida. También contribuye a que baje su autoestima. Por los sentimientos de culpa que tiene la persona después de darse un atracón, esto hace que tienda a mantenerlos en secreto, de manera que puede pasar mucho tiempo sin que nadie lo sepa, porque además cuando hacen comidas con personas que les rodean tienden a disimular y entonces sí que hacen comidas adecuadas. Los atracones ocurren en un 3,5% de las mujeres y en un 2% de los hombres. La edad media de aparición es de 25 años en el caso de las mujeres y de 21 años en el caso de los hombres. Una de las causas de los atracones es cuando uno mantiene un largo periodo de tiempo realizando una dieta restrictiva. Y esto ocurre porque cuando uno se prohíbe un alimento o tiende a evitarlo, aumenta el deseo de ese alimento y entonces llega un momento en que hay un riesgo de darse un atracón. También como consecuencia de hacer dieta, puede haber periodos que se van alternando tanto de dieta como de atracones y esto tiene una consecuencia sobre el peso y por tanto al ir variando el peso eso afecta a la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo y a nuestra autoestima. Cuando una persona tiene atracones esto va deteriorando progresivamente toda su vida. A nivel psicológico aparecen síntomas como ansiedad, culpa, vergüenza, baja autoestima, irritabilidad. Y a nivel físico hay algunos síntomas a nivel gástrico, como por ejemplo la sensación de hinchazón, que las digestiones se hacen muy lentas y la dilatación abdominal. En algunos casos los problemas psicológicos se complican y el descontrol no ocurre solo con la comida, sino que también con otras sustancias, como pueden ser el alcohol o las drogas. También en algunos casos graves las personas tienen ideas de suicidio y en algunos casos lo han intentado. La experiencia de médicos, psicólogos e investigadores ha demostrado que el tratamiento más eficaz para los atracones es el tratamiento psicológico de tipo cognitivo-conductual. En países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido o España, se ha demostrado que ningún tratamiento es tan eficaz como el tratamiento cognitivo-conductual. Este tratamiento tiene la ventaja de que no es muy largo y además es sencillo de aplicar. Una de las técnicas que utilizamos van dirigidas a modificar la obsesión con la comida, a introducir técnicas de autocontrol, técnicas de relajación, mejorar la autoestima, mejorar las relaciones sociales, la depresión u otros problemas que se puedan presentar. Conforme va transcurriendo el tratamiento, veo como las pacientes cada vez se sienten mejor. Me explican que es muy importante para ellas ver cómo cada vez van controlando más lo que comen y le hacen sentirse muy orgullosas. Ellas me lo dicen como vuelvo a ser la que era y os puedo asegurar que es una experiencia muy gratificante por lo que ellas me cuentan. Así que si tenéis un problema con atracones, yo os animo a que acudáis a Alimenta, porque aquí tenemos los profesionales adecuados para que tú consigas solucionar este problema.